familia decía que les debía todo, así que me robaron, destrozaron mi coche, difamaron mi nombre en el trabajo y se jactaron de ello hasta que los hice arrestar. Para comenzar con mi historia, cuando tenía 7 años le dije a mi mamá que quería vivir en una enorme mansión hecha de oro y miel, pero mi mamá dijo que las personas que se mudan son malas personas y que si alguna vez lo hacía, mamá y papá estarían muy disgustados. Asentí como si fuera lo más razonable del mundo y prometí vivir con ella para siempre. Y tenía toda la intención de cumplir esa promesa hasta que cumplí 20 años y me encontré compartiendo habitación con mis 2 sobrinos pequeños. Me despertaba casi todas las noches a las 3 de la mañana por llantos, gritos e incluso vómitos, así que, por primera vez desde que tenía 7 años, mencioné la idea de mudarme. Le dije que podía vivir con un amigo y que yo pagaría todo. Ella jadeó ruidosamente, fue tan dramático que se podría jurar que acababa de enterarse de que le quedaba un día de vida. ¿Cómo te atreves? Ni siquiera voy a considerar esto. Ni se te ocurra preguntarle a tu padre. Verás, para mis padres, mudarse es una señal de traición, básicamente piensan que significa que eres un malagradecido y un hijo horrible. Así que pensé que si demostraba mi lealtad y luego les preguntaba de nuevo, todo estaría bien. Empecé a trabajar 20 horas extra a la semana y les daba la mitad de cada cheque de pago. Aún no estaban convencidos. Hice todas las compras de comestibles, cociné y limpié para ellos. Aún no estaban convencidos. Incluso me tomé un tiempo libre de la universidad y el trabajo para ayudar a cuidar a los 7 niños que vivían en la casa, y ¿adivinen qué? Todavía no estaban convencidos de mi gratitud y lealtad. Nunca me dieron las gracias por nada de eso, y cuando cumplí 23 años y me gradué de la universidad, fui yo quien ya no pudo más, porque no solo no aparecieron, sino que tan pronto como llegué a casa, lo primero que hicieron fue burlarse de mí. Verás, olvidé mencionar que sus morales poco convencionales se extendían más allá de simplemente no mudarse, cualquier logro, incluso convencerlos de que me dejaran terminar la escuela secundaria, fue una batalla. Así que cuando empezaron a llamarme rata de oficina o señorito licenciado, pasé la noche preguntándoles a mis amigos si buscaban compañero de piso. Afortunadamente, uno de ellos sí, y se lo dije a mi mamá. Ella no dijo nada, solo cruzó los brazos y se marchó. Bueno, me mudé ese mismo día y nunca más volví a saber de mi familia, y yo tampoco los contacté. Quería asegurarme de tener una vida estable primero, y no fue hasta hace unos meses, cuando cumplí 31 años, que finalmente consideré contactarlos. Porque en ese tiempo había conseguido una prometida extremadamente hermosa y maravillosa, un buen coche y una carrera muy sólida, lo que significaba que tenía suficiente dinero no solo para pagar la hipoteca de mis padres, sino también para ayudar a contribuir a una nueva casa para ellos y los niños. Mientras extendía el cheque por $200,000, sentí una sensación de orgullo porque finalmente podía retribuir a mi familia, mostrarles cuánto los amaba. Y fue entonces cuando hice algo extremadamente loco e imprudente, invité a toda mi familia a cenar. Fue por correo electrónico y fue la primera vez que hablamos en 8 años. Mi mamá respondió casi al instante y dijo que todos asistirían. Mi corazón dio un vuelco, realmente pensé que este iba a ser el momento en que nuestra relación se reconstruiría. En los días previos, hice todo lo posible para asegurarme de que fuera perfecto, planeé cocinar 3 recetas caseras e incluso preparé una pequeña área de juegos para los pequeños. No quería hacerme demasiadas ilusiones, pero mientras preparaba todo, no podía dejar de fantasear con lo que podrían decir: siempre te amamos, te extrañamos mucho, eran cosas que anhelaba escuchar. Así que cuando finalmente llegó el momento y estaban en mi puerta, mi prometida ella y yo los recibimos felizmente. Mis 2 sobrinos vinieron con mis 4 sobrinas, 3 tías, un tío y mis padres. Aparte de una pequeña charla, la casa estuvo bastante silenciosa durante un rato. Me sentí tan incómodo que rompí el silencio sacando el cheque abultado y entregándoselo. Esto es para su hipoteca y algo extra para ayudarlos en el futuro. Oh, vaya, mi mamá fue la primera en hablar, así que crees que puedes simplemente abandonar a tu familia y volver con algo de dinero como si nada hubiera pasado. Sentí ese dolor familiar de nuevo, como si me punzaran una herida. Lo siento, mamá, lo siento. Esta vez fue mi papá quien interrumpió. Oh,
Sí, soy el pedazo de basura más desagradecido e inútil, pero bueno, al menos lo siento, lo dijo con un tono sarcástico para burlarse de mí. Juro que estaba a punto de llorar, pero entonces mi mamá intervino para cambiar de tema. Señaló a ella antes de decir, espero que realmente no estés con esta pobre excusa de mujer. Miré el cheque en la mano de mi madre, el olor de las cenas recién hechas me llegó a las fosas nasales. De repente, toda mi tristeza y culpa fueron reemplazadas por una profunda rabia que brotaba de lo más profundo de mí. Agarré la mano de ella, aparté a los adultos y salimos. Subimos al coche y nos fuimos. Al doblar la esquina, ella tampoco estaba molesta, de hecho, estaba tan furiosa como yo. No dijimos mucho, pero ella sabía que yo había terminado con ellos. Se había estado acumulando durante años, hoy fue simplemente el punto de quiebre, mi baño de realidad. Sabía que no podía ignorarlo, que tenía que hacer algo. Todavía están en nuestro apartamento. Ella finalmente dijo, revisando su teléfono, mi mamá me está enviando mensajes ahora. Me mostró la pantalla, mi mamá de alguna manera había conseguido el número de ella y estaba enviando una avalancha de mensajes, cada uno más desagradable que el anterior. Llamé a Michael, le expliqué la situación y él se ofreció a dejarnos pasar la noche en su casa. Paramos en una tienda de conveniencia por cepillos de dientes y condujimos a su apartamento al otro lado de la ciudad. Durante todo el camino, mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de texto y llamadas de varios miembros de la familia. Cuando llegamos a casa de Michael, finalmente miré los mensajes. Mi mamá exigía que volviera inmediatamente, mi papá amenazaba con tomar lo que les debían de nuestro apartamento si no regresaba, mi tía me llamaba egoísta y malagradecido. Todos actuaban como si yo fuera el villano de esta historia. Apagué mi teléfono e intenté dormir en el sofá de Michael con ella acurrucada a mi lado. Alrededor de las 3 de la mañana, el vecino de Michael llamó a la puerta. Parecía preocupado. Oye, ¿no te estás quedando en el edificio 1400? Acabo de pasar y había gente sacando cosas a un camión. Me incorporé de golpe. Nos estaban robando. Mi propia familia estaba robando nuestro apartamento. Michael se ofreció a llevarnos de vuelta, pero me preocupaba que la confrontación se volviera violenta. En cambio, llamé a la línea de no emergencia de la policía. Expliqué la situación con calma, personas no autorizadas estaban sacando artículos de mi residencia. No mencioné que eran familia. Llegamos de vuelta a nuestro complejo de apartamentos justo cuando un coche patrulla se detuvo. Pude ver la vieja minivan de mis padres y la camioneta de mi tío estacionadas afuera, ambas cargadas con lo que parecían ser nuestros electrónicos y la colección de arte de ella. Mi papá estaba bajando nuestro televisor por las escaleras cuando me vio. Por una fracción de segundo, vi algo que nunca antes había visto en su rostro, vergüenza. Luego desapareció, reemplazada por el ceño familiar. Ahí está, oficial, gritó mi mamá desde detrás de él. Nuestro hijo que nos robó nuestro dinero y ahora está tratando de que nos arresten. El oficial de policía nos miró a ambos, claramente tratando de entender una situación familiar complicada. Señor, ¿esta es su residencia?, me preguntó. Sí, lo es. Tengo una identificación con esta dirección y el contrato de arrendamiento está a mi nombre. Saqué mi billetera mientras el oficial revisaba mi identificación. Mi mamá se abalanzó sobre mí. Hijo malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te criamos, te alimentamos, te vestimos, y así nos pagas. Ella dio un paso adelante. Señora, actualmente está robando en nuestra casa. No creo que esté en posición de hablar de gratitud. Mi mamá dirigió su furia hacia ella. Tú eres la razón por la que abandonó a su familia. Lo has envenenado contra nosotros. Me interpuse entre ellas. Ella y yo llevamos juntos 4 años. Me fui de casa hace 8 años porque ustedes hicieron imposible quedarme. Esto no tiene nada que ver con ella. El oficial ya había escuchado suficiente. Bien, necesito que todos se calmen. Señor, ya que esta es su residencia, ¿quiere presentar cargos por robo? Miré a mi familia, las personas que se suponía que me amarían incondicionalmente, pero que en cambio habían tratado de quitármelo todo de nuevo.
Una parte de mí quería decir que sí, para verlos enfrentar las consecuencias por una vez en sus vidas, pero otra parte sabía que eso solo alimentaría su narrativa de que yo era el villano. Miré al oficial, luego de vuelta a mi familia. Mi papá todavía tenía nuestro televisor a mitad de las escaleras, mi mamá me miraba con puro odio, mis tías y mi tío estaban tratando frenéticamente de meter más de nuestras cosas en sus vehículos. Y mis sobrinos y sobrinas lo miraban todo con los ojos muy abiertos, sus rostros inocentes reflejando confusión y miedo. Estos niños estaban aprendiendo que este comportamiento era normal, que familia significaba tomar lo que quería sin importar los límites o el respeto. Ese pensamiento me rompió el corazón. No, finalmente le dije al oficial, con la voz más firme de lo que esperaba. No quiero presentar cargos, pero sí quiero que me devuelvan mis pertenencias y que se vayan. El oficial asintió, su expresión profesional pero comprensiva. Lo escucharon. Pongan todo de vuelta donde lo encontraron y luego desalojen la propiedad inmediatamente. Mi familia irrumpió en protestas. Mi papá casi dejó caer el televisor por la ira, forcejeando con la voluminosa pantalla mientras su rostro se ponía de un tono rojo alarmante. Esto no ha terminado, gritó mi mamá mientras, a regañadientes, comenzaban a subir las cosas de nuevo, su voz resonando por el hueco de la escalera. Ese dinero es nuestro, nos lo debes después de todo lo que hemos hecho por ti. Tomó casi una hora. Para que devolvieran todo a nuestro apartamento, cada objeto colocado de nuevo con resentimiento agresivo. El oficial se quedó todo el tiempo, bendito sea, vigilando la puerta con los brazos cruzados. Cuando finalmente se fueron, nos sugirió que cambiáramos las cerraduras inmediatamente. También nos recomendó que documentáramos todas nuestras pertenencias por si intentaban algo así de nuevo. Sus años de experiencia claramente le decían que este no era el final del conflicto. Tan pronto como el último miembro de la familia se marchó, con las llantas chirriando en señal de protesta, me derrumbé en nuestro sofá, emocionalmente agotado. Ella se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas, su tacto me anclaba a la realidad. Lo siento, susurré, mi voz apenas audible. Lo siento por hacerte pasar por esto. No te apuntaste a este nivel de locura. Esto no es tu culpa, nada de esto lo es, pero ahora tenemos que protegernos. Asentí, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Se llevaron el cheque, me di cuenta de repente, enderezándome. Mi mamá nunca lo devolvió. La vi guardándolo en su bolso. ¿Puedes cancelarlo?, preguntó ella, ya buscando su teléfono. Llamé a mi banco inmediatamente, explicando la situación lo más calmadamente posible. Afortunadamente, detuvieron el pago del cheque de inmediato. La representante de servicio al cliente incluso renunció a la tarifa de 30 pesos después de escuchar lo que sucedió, su voz suavizándose con simpatía. Pequeñas misericordias, supongo. Pasamos el resto de la noche tomando fotos de nuestras pertenencias y cambiando todas nuestras contraseñas en cada cuenta que pudimos imaginar. Incluso llamé a nuestro administrador de la propiedad para obtener permiso para cambiar las cerraduras a primera hora de la mañana, explicando brevemente sobre la emergencia familiar. Ella fue increíble en todo momento, manteniéndose tranquila y concentrada cuando yo sentía que me desmoronaba, documentando metódicamente todo lo que poseíamos mientras yo hacía llamadas. A la mañana siguiente, llamamos a un cerrajero que vino e instaló nuevos cerrojos de seguridad, reforzando también el marco de la puerta para mayor seguridad. Justo estaba firmando los papeles, con el olor a virutas de metal fresco todavía en el aire, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con vacilación, preparándome para más drama familiar. Era mi sobrina Karma. Tenía 16 años ahora, la mayor de los niños con una madurez que superaba su edad por haber crecido en ese hogar. Tío, lo siento por ayer, susurró. Sonaba como si estuviera tratando de que no la escucharan, su voz apenas audible. La abuela y el abuelo nos dijeron a todos que ibas a darles dinero para una casa nueva, pero luego cambiaste de opinión e intentaste que los arrestaran. Mi corazón se hundió, una nueva oleada de dolor me invadió. Eso no fue lo que pasó, Karma. Lo sé, dijo suavemente, con convicción en su joven voz. Lo vi todo. Han estado hablando de esta cena durante semanas. La abuela seguía diciendo que iba a obtener lo que se merecía de ti.
Nos hicieron vestirnos a todos y todo. La realización me golpeó como un camión, las piezas encajando. Lo habían planeado todo desde el principio, la respuesta rápida a mi invitación por correo electrónico, la ira inmediata cuando les di el cheque. Habían venido con la intención de hacerme sentir lo suficientemente culpable como para entregarles dinero, luego torcer la narrativa para hacerme el malo sin importar lo que sucediera. La elaborada manipulación me hizo sentir enfermo. Karma, ¿dónde estás ahora? ¿Estás segura?, pregunté, de repente preocupado por su llamada, imaginando las consecuencias si la atrapaban. Estoy en la escuela, pedí prestado el teléfono de mi amiga. Hizo una pausa, un ruido de roce sugiriendo que se estaba moviendo a un lugar más privado. Tío, están diciendo que van a conseguir ese dinero de una forma u otra. Escuché al abuelo hablar de tu trabajo. ¿Trabajas en Palmertech? Se me heló la sangre, un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, ¿por qué? Estaban buscando la dirección en línea. El abuelo dijo algo sobre ir a visitarte allí. Estaba en Google Maps mirando fotos del edificio. Le agradecí a Karma la advertencia y le dije que tuviera cuidado, que borrara el registro de llamadas del teléfono de su amiga después de que colgáramos. Inmediatamente llamé a mi jefe. Le expliqué que estaba teniendo un problema familiar y que si alguno de mis familiares aparecía en la oficina, seguridad no debía dejarlos entrar bajo ninguna circunstancia. Mi jefe fue comprensivo, incluso se ofreció a dejarme trabajar desde casa durante unos días, su preocupación era evidente. Ella y yo decidimos que lo mejor sería mantener un perfil bajo por un tiempo. Pedimos comestibles a domicilio y trabajamos desde casa, creando una fortaleza temporal. Constantemente revisaba el estacionamiento desde nuestra ventana, medio esperando ver aparecer la minivan de mis padres en cualquier momento, sobresaltándome con cada portazo de coche. Pasaron 3 días sin incidentes. Empecé a pensar que tal vez Karma había entendido mal o que tal vez mis padres solo habían estado haciendo amenazas vacías en el calor del momento. Entonces, el jueves por la mañana, recibí una llamada de Recursos Humanos. Señor Thomas, hemos recibido algunas comunicaciones preocupantes sobre usted, dijo Jessica. La directora de Recursos Humanos, cuya voz normalmente alegre sonaba tensa, me dijo, ¿podrías venir a una reunión hoy? Se me cayó el estómago y el ácido me subió por la garganta. ¿Qué tipo de comunicaciones? Jessica vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Preferiría discutir esto en persona. ¿Qué tal a las 2 de la tarde? Acepté la reunión y luego llamé inmediatamente a mi jefe, Joseph. Respondió a la primera llamada. Estaba a punto de llamarte, dijo, sonando estresado. Tus padres han estado enviando correos electrónicos a todos en la empresa. Afirman que les robaste dinero y que eres inestable. Enviaron capturas de pantalla de texto supuestamente tuyos amenazándolos. Se está poniendo bastante feo. ¿Qué? Esos son falsos, nunca envié ninguna amenaza, insistí, el pánico subiendo por mi garganta, mis manos comenzando a temblar. Lo sé, dijo Joseph rápidamente. Mira, Recursos Humanos tiene que seguir el protocolo aquí, pero te cubro las espaldas. Solo ven, explica la situación con calma y trae cualquier evidencia que tengas de que estas personas están, bueno, locas. Sugerí, una risa histérica amenazando con escapar. Tus palabras, no las mías, respondió Joseph, pero pude escuchar la simpatía en su voz. Pasé la siguiente hora reuniendo pruebas, el informe policial de cuando mi familia intentó robarnos. Capturas de pantalla de los mensajes amenazantes que me habían enviado e incluso saqué mi extracto bancario que mostraba el cheque detenido por 200,000 pesos que había intentado darles. Organicé todo meticulosamente, decidido a proteger mi reputación profesional. Ella me llevó a la oficina ya que yo estaba demasiado nervioso para conducir, mis piernas sintiéndome como gelatina. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó mientras nos estacionábamos, apretando mi rodilla tranquilizadoramente. No, necesito manejar esto yo mismo, dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía, enderezando mi corbata nerviosamente. Pero gracias. Entré en la sala de reuniones de Recursos Humanos exactamente a las 2 de la tarde, apretando mi carpeta de pruebas.
Jessica estaba allí junto con Joseph y alguien del departamento legal, una mujer a la que reconocí pero no pude nombrar. Tenían una carpeta de impresiones frente a ellos, luciendo solemnes. Gracias por venir, comenzó Jessica formalmente. Hemos recibido múltiples correos electrónicos de personas que afirman ser tus padres. Han hecho algunas acusaciones serias en tu contra, incluyendo robo y comportamiento amenazante. Como estoy segura de que entiendes, tenemos que abordar estas afirmaciones. Respiré hondo, centrándome. Entiendo y agradezco que me den la oportunidad de abordar esto. Mis padres y yo tenemos una relación complicada. Recientemente les ofrecí ayuda financiera, que aceptaron, pero luego se enojaron cuando no quise darles más. Ahora se están vengando. Déjenme mostrarles lo que realmente sucedió. Les conté toda la historia, mostrándoles mis pruebas a medida que avanzaba. Escucharon atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, sus expresiones cambiando de preocupación a comprensión. Cuando terminé, hubo un largo silencio, la tensión en la habitación palpable. Bueno, dijo finalmente Jessica, intercambiando miradas con los demás. Esta es ciertamente una situación única, pero según tu historial de desempeño y la evidencia que has proporcionado, no tenemos ninguna razón para dudar de tu versión. El alivio me invadió, mis hombros cayendo varios centímetros. Gracias. Dicho esto, continuó, enderezando un clip en la mesa, necesitamos abordar la interrupción continua. Estos correos electrónicos están inundando nuestras bandejas de entrada y afectando las operaciones comerciales. La representante legal habló, su voz nítida y profesional. Podemos enviar una carta de cese y desistimiento a tus padres, dejando claro que continuar contactando a la empresa resultará en acciones legales. Esto vendría de la empresa, no de ti personalmente. Asentí agradecido. Creo que eso sería lo mejor. Joseph me dio una palmada en el hombro cuando salimos de la reunión, el gesto solidario y tranquilizador. No te preocupes porque esto afecte tu posición aquí. Todos tenemos dramas familiares a veces, aunque el tuyo es. Se detuvo, buscando una palabra diplomática. Una completa pesadilla, sugerí, logrando una débil sonrisa. Él rió. Algo así. Pensé que ese sería el final. La empresa envió la carta de cese y desistimiento y los correos electrónicos se detuvieron abruptamente. Ella y yo comenzamos a relajarnos un poco, la tensión constante comenzando a disminuir. Incluso salimos a cenar una noche, nuestra primera vez fuera del apartamento juntos en más de una semana, disfrutando de una comida tranquila en nuestro lugar italiano favorito. Fue entonces cuando las cosas empeoraron aún más. Cuando llegamos a casa de la cena, la puerta de nuestro apartamento estaba entreabierta, una franja de oscuridad visible a través del espacio. Mi corazón se hundió mientras la empujaba, instintivamente moviendo a ella detrás de mí. El lugar había sido saqueado. Cajones sacados, muebles volcados, todo lo de valor desaparecido, computadoras portátiles, joyas, la colección de arte de ella que había pasado años seleccionando, incluso nuestra costosa cafetera. Oh, Dios mío. Ella susurró, pisando con cuidado el desorden del suelo, los cristales rotos crujiendo bajo sus zapatos. Inmediatamente llamé a la policía, mi voz temblaba mientras explicaba la situación. Mientras esperábamos que llegaran, revisé nuestro dormitorio, el colchón había sido acuchillado, la ropa esparcida por todas partes como confeti. Pero el peor descubrimiento fue en el espejo de nuestro baño, escrito con lo que parecía ser el lápiz labial rojo favorito de ella, nos lo debes todo. La policía llegó rápidamente, 2 oficiales documentando cuidadosamente la escena mientras yo explicaba lo sucedido. Uno de los oficiales recibió una llamada por su radio, se apartó para contestar y luego regresó con una expresión sombría, su compañero luciendo igualmente preocupado. Su vehículo era un Honda Civic azul de 2019, preguntó, con la libreta lista. Se me cayó el estómago, el ácido subiendo por mi garganta. Sí, ¿por qué? Lo encontraron abandonado a unas 3 millas de aquí. Parece que fue estrellado deliberadamente contra un árbol, la parte delantera está completamente destrozada. Sentí que iba a vomitar, la bilis subiendo por mi garganta.
Nos habían robado las llaves del coche del apartamento y destrozado mi coche por pura maldad, un acto final de destrucción vengativa. El oficial continuó, también tenemos oficiales en la escena. El vehículo está bastante dañado, pero encontraron algo interesante allí. Hay un recibo en el coche de una casa de empeño con fecha de hoy, aproximadamente una hora antes de que nos llamara. No tardó mucho para que la policía visitara la casa de empeño y confirmara mis sospechas. Mis padres, mi tío y una tía habían vendido la mayoría de nuestros objetos de valor allí, capturados claramente por la cámara. Las imágenes de la cámara de seguridad los mostraban claramente, mi padre incluso sonreía mientras embolsaba el dinero. Entre el allanamiento, el robo del coche y la evidencia de la casa de empeño, la policía tenía suficiente para arrestarlos por delitos graves, pero no pudieron encontrarlos. Mi familia aparentemente había huido de la ciudad justo después de empeñar nuestras cosas, desapareciendo como humo. Los días siguientes fueron un torbellino de reclamaciones de seguros, informes policiales y tratar de reconstruir nuestras vidas. El seguro de inquilino cubrió la mayoría de los artículos robados, pero el daño emocional fue más difícil de cuantificar. Ella se sobresaltaba cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, sus ojos constantemente dirigidos a la puerta. Yo no podía dormir más de una hora sin despertarme en pánico, bañado en sudor. Una semana después del allanamiento, recibí otro mensaje de texto de Karma: los abuelos se quedan en la cabaña del tío Robert en el norte del estado. Se jactan de lo que hicieron. Tengo miedo. Inmediatamente reenvié el mensaje al detective que llevaba nuestro caso. En cuestión de horas, habían enviado oficiales a la cabaña y arrestado a mis padres, tía y tío. El alivio que sentí fue abrumador, pero de corta duración, porque ahora venía la parte difícil, decidir si presentar cargos contra mi propia familia. El detective explicó que, con la evidencia que tenían, mi familia enfrentaba una pena de cárcel considerable. Una parte de mí quería eso, quería que finalmente enfrentaran las consecuencias de sus acciones, pero otra parte pensaba en los niños, especialmente en Karma. ¿Qué les pasaría si todos los adultos fueran a prisión? Pasé una noche en vela sopesando mis opciones, mirando el techo mientras ella dormía inquietamente a mi lado. Por la mañana, llamé al detective. Mi decisión estaba tomada. Quiero presentar cargos, dije con firmeza, pero me preocupan los niños en el hogar. El detective me aseguró que se coordinarían con los servicios de protección infantil para garantizar que los niños fueran atendidos. También mencioné a Karma específicamente, explicando cómo había tratado de advertirme. Quería asegurarme de que no fuera castigada por hacer lo correcto. Al día siguiente, recibí una llamada de una trabajadora social llamada Bárbara. Explicó que los niños habían sido colocados temporalmente en un hogar de acogida de emergencia mientras se evaluaba la situación. Karma ha pedido específicamente hablar contigo, dijo Bárbara, su voz amable pero profesional. ¿Estarías dispuesto a reunirte con ella? Acepté inmediatamente. Más tarde esa tarde, Bárbara llevó a Karma a un lugar de reunión neutral, una habitación tranquila en el centro comunitario local con sillas cómodas y paredes azules relajantes. Cuando Karma entró, apenas la reconocí. La niña que recordaba se había convertido en una adolescente con ojos cansados y hombros encorvados, luciendo mucho mayor que sus 16 años. Hola, tío, dijo suavemente, sentándose frente a mí, jugueteando con la manga de su suéter demasiado grande. Hola, Karma. Lo siento mucho por todo esto, dije, sintiendo que las palabras eran inadecuadas. Ella se encogió de hombros, un gesto demasiado cansado para alguien tan joven. No es tu culpa, siempre han sido así. Simplemente no me di cuenta de lo mal que estaban hasta que crecí. Miró sus manos, pellizcándose una uña. Los otros niños tienen miedo, no entienden lo que está pasando. ¿Te están tratando bien en el hogar de acogida?, pregunté, inclinándome hacia adelante con preocupación. Está bien, la gente es amable, pero estamos separados. Katie y yo estamos en un hogar, los niños más pequeños están en otro. Me miró, una pregunta en sus ojos que parecía miedo de preguntar, la vulnerabilidad brillando a través de su cuidadosa compostura. ¿Qué pasa, Karma?, pregunté suavemente. Ella respiró hondo, reuniendo su valor. Me preguntaba si tal vez, sé que es mucho pedir,
Pero tal vez tú y ella podrían considerar llevarnos, o al menos a algunos de nosotros, hasta que se resuelva todo. La pregunta me tomó por sorpresa. Apenas había podido protegerme a mí mismo y a ella de mi familia, ¿cómo podría asumir la responsabilidad de cuidar niños? No digo para siempre, añadió Karma rápidamente cuando no respondí de inmediato, las palabras saliendo nerviosamente. Solo los pequeños siguen preguntando por la familia, y ustedes son la única buena familia que tenemos. Sus palabras me golpearon fuerte, la única buena familia que tenemos. A pesar de todo lo que mis padres me habían hecho, estos niños todavía me veían como familia, como una buena familia. El peso de esa confianza era abrumador y humillante a la vez. Déjame hablar con ella, dije finalmente, y tendríamos que hablar con Bárbara sobre lo que implica. No es un proceso simple. Karma asintió, una pequeña chispa de esperanza en sus ojos, el primer brillo que había visto allí hoy. Esa noche, le expliqué todo a ella. Esperaba que dudara, después de todo, todavía estábamos lidiando con las secuelas del allanamiento, y acoger niños era una responsabilidad enorme, una que no habíamos planeado. Deberíamos hacerlo, dijo sin dudarlo, sorprendiéndome por completo. ¿De verdad? ¿Estarías de acuerdo con eso?, pregunté, buscando en su rostro cualquier signo de duda. Ella tomó mis manos entre las suyas, su expresión resuelta. Esos niños necesitan a alguien estable en sus vidas, alguien que pueda mostrarles cómo es una familia sana. ¿Quién mejor que nosotros? La besé, abrumado de gratitud por esta mujer increíble con la que me iba a casar al día siguiente. Nos reunimos con Bárbara para hablar sobre convertirnos en padres de acogida de emergencia para los niños. El proceso se aceleraría dadas las circunstancias, pero aún tendríamos que completar verificaciones de antecedentes, inspecciones del hogar y capacitación. Pasarían al menos un par de semanas antes de que alguno de los niños pudiera ser colocado con nosotros. Mientras tanto, se acercaba la fecha del juicio de mis padres. El fiscal se había puesto en contacto para discutir mi testimonio. La evidencia contra mi familia era abrumadora, imágenes de seguridad, huellas dactilares, los artículos empeñados, el coche destrozado y mi testimonio. Enfrentaban una pena de cárcel significativa. 2 días antes de la fecha del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, contesté. Hola, no testifiques, era la voz de mi padre, baja y amenazante. Testificas contra nosotros y te arrepentirás por el resto de tu vida. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Me estás amenazando? Porque ese es otro cargo que pueden agregar a tu lista. No es una amenaza, es una promesa, gruñó. Crees que lo sabes todo, no tienes idea de lo que somos capaces. En realidad, creo que ahora tengo una muy buena idea, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Robo, destrucción de propiedad, acoso, allanamiento de morada, ¿qué más me falta? Hubo una pausa, luego dijo algo que me heló la sangre, pregúntale a ella sobre Portland, pregúntale qué pasó realmente allí. La línea se cortó. Miré mi teléfono confundido. Ella había vivido en Portland durante 1 año antes de que nos conociéramos. Había mencionado que fue una época difícil en su vida, pero no había entrado en detalles, y yo no había insistido. Cuando ella llegó a casa del trabajo esa noche, le conté la llamada de mi padre. Su rostro palideció cuando mencioné Portland. ¿Qué quiso decir, ella? ¿Qué pasó en Portland? Se sentó pesadamente en nuestro sofá. No sé cómo podrían saber eso. Respiró hondo. Tuve una crisis de salud mental cuando vivía allí, estuve hospitalizada por un tiempo. No es algo de lo que hable porque todavía me avergüenzo de lo mal que llegaron las cosas. Me senté a su lado, tomando su mano. No tienes nada de qué avergonzarte, pero ¿cómo podrían saber mis padres sobre esto? No tengo idea, susurró. No es información pública. Las únicas personas que lo saben son mis padres y mi antiguo terapeuta. Se me ocurrió un pensamiento horrible. Mis padres mencionaron buscarme en línea después de que me fui. ¿Y si me han estado acosando y, por extensión, a ti, durante todos estos años? ¿Y si contactaron a tu familia de alguna manera? Los ojos de ella se abrieron. Mi mamá nunca, pero mi papá podría. Nunca aprobó que me mudara de casa,
Todavía es bastante tradicional en algunos aspectos. Saqué mi teléfono y marqué el número de la mamá de ella. Contestó al tercer timbre. Hola, Thomas, ¿todo bien?, sonó preocupada. Ella y yo solíamos llamarla juntos los domingos. Hola, señora Johnson, una pregunta rápida. ¿Alguien la ha contactado recientemente preguntando por ella específicamente sobre su tiempo en Portland? Hubo una pausa. En realidad, sí. Una mujer llamó hace aproximadamente un mes diciendo que estaba haciendo una verificación de antecedentes para un trabajo al que ella había postulado. Hizo algunas preguntas muy personales. Me negué a responder y le dije que contactara a ella directamente. Se me cayó el corazón. ¿Dijo su nombre? Déjeme pensar, creo que dijo que su nombre era Karen, el nombre de mi tía. Habían estado planeando esto durante semanas, reuniendo munición para usar contra nosotros si las cosas se ponían feas. Le expliqué la situación a la mamá de ella, quien estaba horrorizada. Prometió llamar al padre de ella y averiguar si también lo habían contactado. Cuando colgué, ella estaba temblando. Están tratando de usar mi historial de salud mental en mi contra. ¿Con qué fin? ¿Para desacreditarnos a ambos? Me di cuenta de que si podían pintarte como inestable y a mí como alguien que permitió tu inestabilidad, podrían pensar que podrían crear dudas razonables sobre nuestra versión de los hechos. La expresión de ella se endureció. Bueno, no funcionará. No me avergüenzo de buscar ayuda cuando la necesité, y tengo años de empleo estable y referencias que pueden responder por mi carácter. La abracé. No vamos a dejar que ganen, no esta vez. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas dormí la noche anterior, mi mente dando vueltas con los peores escenarios posibles. ¿Qué pasaría si mis padres de alguna manera convencían al juez de que eran inocentes? ¿Qué pasaría si lograban tergiversar las cosas y hacerme parecer el malo? Ella debió sentir mi ansiedad porque se giró a las 3 de la mañana y simplemente me abrazó hasta que finalmente me quedé dormido. Llegamos temprano al juzgado, yo con el único traje que tenía y ella luciendo profesional con un sencillo vestido azul. Nuestra abogada, Sara, nos recibió en el vestíbulo. La habíamos contratado usando la mayor parte de nuestros ahorros restantes porque sabíamos que mi familia intentaría todos los trucos sucios posibles. Recuerden, dijo Sara mientras caminábamos hacia la sala del tribunal, aténganse a los hechos, no dejen que los provoquen a una respuesta emocional, eso es exactamente lo que quieren. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Cuando trajeron a mis padres con monos naranjas, casi no los reconocí. Mi papá parecía 10 años mayor, su rostro demacrado. El cabello de mi mamá estaba recogido en una coleta desordenada en lugar de su peinado perfecto habitual. Ambos me miraron con tanto odio que tuve que apartar la vista. Mi tía y mi tío también estaban allí, sentados detrás de su abogado, susurrando frenéticamente. Cuando me vieron, mi tía hizo un gesto de corte en su garganta. Muy maduro. Comenzaron los procedimientos y traté de concentrarme en las palabras del juez en lugar de las miradas ardientes de mi familia. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con piernas que se sentían como gelatina. Después de jurar, respiré hondo y conté mi historia, manteniendo mi voz lo más firme posible. Describí encontrar mi apartamento saqueado, el mensaje amenazante en el espejo, mi coche destrozado. Expliqué los años de abuso emocional, la manipulación, la forma en que intentaron aislarme de todos. Incluso mencioné cómo intentaron desenterrar cosas sobre ella. El abogado de mis padres trató de pintarme como un malagradecido y obsesionado con el dinero. Sugirió que yo era quien les había exigido dinero, no al revés. Cuando mencionó la hospitalización de ella en Portland, Sara objetó de inmediato. El juez la admitió, dando al abogado de mis padres una severa advertencia sobre la relevancia. Cuando fue el turno de mis padres para testificar, mi mamá hizo una actuación digna de un Oscar. Lloró sobre cómo había abandonado a la familia, cómo ella había sacrificado todo por mí. Mi papá afirmó que solo tomaron lo que legítimamente les pertenecía después de que yo les prometiera dinero y luego cambiara de opinión. Pero su historia tenía demasiados agujeros.
Las imágenes de seguridad de la casa de empeño los mostraban claramente vendiendo nuestras pertenencias, el análisis de escritura coincidía con mi mamá para el mensaje del lápiz labial en nuestro espejo. Y su acoso previo a mi lugar de trabajo había sido bien documentado. Después de lo que pareció una eternidad, el juez anunció su decisión. Mis padres, tía y tío fueron declarados culpables de todos los cargos. Los sentenció a cada uno a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. También se les ordenó pagar una restitución por todo lo que habían robado y dañado. Mi mamá gritó cuando se leyó la sentencia, abalanzándose sobre mí hasta que el alguacil la detuvo. «Esta es tu culpa», gritó mientras se la llevaban. «Has arruinado a esta familia». Me quedé sentado, congelado, hasta que la sala del tribunal se hubo vaciado. Ella me tomó la mano. «Se acabó», susurró. Pero no había terminado del todo, todavía teníamos a los niños en mente. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, inspecciones del hogar y clases para padres de acogida. Nos mudamos a un apartamento más grande con 3 habitaciones y comenzamos a prepararnos para los niños. Karma vendría primero, luego, con suerte, los más pequeños una vez que nos instaláramos. Bárbara, la trabajadora social, fue increíble durante todo el proceso. Aceleró nuestra solicitud y nos ayudó a navegar por el complejo sistema. Cuando nos dijo que habíamos sido aprobados para recibir a Karma, casi lloré de alivio. El día en que Karma se mudó fue aterrador y maravilloso a la vez. No tenía mucho, solo 2 bolsas de lona con ropa y una mochila con algunos libros. Cuando entró en su nueva habitación, que ella había pintado de color lila claro y decorado con luces de hadas, simplemente se quedó parada mirando. «¿Está bien?», pregunté nerviosamente. «Podemos cambiarlo si no te gusta». Karma se giró hacia nosotros, con los ojos llorosos. Nadie me había dado mi propia habitación antes. Esas primeras semanas no fueron fáciles. Karma tenía pesadillas casi todas las noches, se sobresaltaba con los ruidos fuertes y se disculpaba constantemente por las cosas más pequeñas, tardar demasiado en el baño, comer demasiado en la cena. Dejar una taza en la mesa de café. Me rompió el corazón ver lo condicionada que estaba a esperar un castigo por necesidades humanas normales. Ella fue increíble con ella, mostró una paciencia infinita, tranquilizando suavemente a Karma de que no estaba en problemas, de que aquí estaba segura. Lentamente, Karma comenzó a relajarse, incluso sonrió ocasionalmente, una pequeña cosa vacilante que iluminaba todo su rostro. Un mes después de que Karma se mudara, Bárbara llamó con buenas noticias, estaban listos para colocarnos a 2 niños más, Katie, que tenía 10 años, y Mason, que tenía 7. Los 2 más pequeños permanecerían en su hogar de acogida actual por ahora, ya que les iba bien allí y se habían encariñado con la familia. Katie y Mason llegaron en una tarde lluviosa de domingo. Katie era seria y observadora, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Mason se escondió detrás de ella al principio, asomándose ocasionalmente con ojos curiosos, pero para la hora de la cena estaba parloteando sobre dinosaurios, su timidez anterior olvidada. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, o fingiendo estarlo, pude escuchar a Katie susurrándole a Mason a través de la pared. Ella y yo nos desplomamos en nuestra cama, exhaustos pero felices. «¿Realmente estamos haciendo esto?», dije, mirando el techo con incredulidad. Ella, ¿ves un error y te arrepientes? Pensé en la cena de antes, en cómo Karma había ayudado a poner la mesa sin que se lo pidieran, en cómo Katie había cortado cuidadosamente el pollo de Mason en trozos pequeños. En cómo Mason había declarado mis mediocres espaguetis los mejores de todos. Pensé en la nota de agradecimiento que Katie me había entregado tímidamente, escrita con cuidadosas letras mayúsculas. Ni por un segundo, respondí honestamente. Los meses pasaron en un torbellino de viajes a la escuela, ayuda con la tarea y citas médicas. Hubo días difíciles, como cuando Mason tuvo una rabieta completa en el supermercado o cuando Katie se negó a hablar durante 3 días después de una llamada telefónica con una trabajadora social. Pero también hubo momentos increíbles, Karma obteniendo una A en su proyecto de historia, Mason perdiendo su primer diente, Katie finalmente llamando hogar a nuestro apartamento. 6 meses después de que los niños se mudaran,
recibimos un aviso de que mis padres eran elegibles para su primera audiencia de libertad condicional. La idea de que fueran liberados me envió a una espiral de pánico. ¿Y si volvieran a por nosotros? ¿Y si intentaran llevarse a los niños? Sara, nuestra abogada, nos ayudó a solicitar una orden de restricción permanente contra toda mi familia. También nos conectó con un abogado de derecho familiar para discutir arreglos de custodia más permanentes para los niños. El objetivo seguía siendo la reunificación familiar según el sistema, pero dadas las circunstancias, había un caso sólido para rescindir los derechos parentales de mis padres. Llegó el día de la audiencia de libertad condicional. Decidí asistir a pesar de las preocupaciones de ella, dejándola en casa con los niños. Necesitaba enfrentar a mi familia una vez más para asegurarme de que entendieran que no iba a ceder. La sala de reuniones de la prisión era fría y estéril. Mis padres entraron arrastrando los pies con las esposas puestas, luciendo más pequeños de alguna manera. Los ojos de mi mamá se abrieron cuando me vio, una confusa mezcla de emociones cruzando su rostro. Durante la audiencia, hablé sobre mis preocupaciones por la seguridad de los niños y mis padres eran liberados. Describí la terapia continua que los niños necesitaban para lidiar con el trauma que habían experimentado. La Junta de Libertad Condicional escuchó atentamente, tomando notas. Cuando fue el turno de mis padres para hablar, mi papá fue primero. Dio una disculpa que sonaba ensayada, hablando sobre el manejo de la ira. Clases que había tomado en prisión, pero no había un remordimiento real en su voz, solo cálculo. Mi mamá fue diferente, me miró directamente mientras hablaba. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, dijo, su voz temblaba. Me di cuenta de que no sé cómo amar apropiadamente. Nunca lo aprendí de mis propios padres. Pensé que amar significaba posesión, control. Pensé que si mis hijos me dejaban, significaba que no me amaban. La miré, esperando la manipulación, el viaje de culpa, pero no llegó. No estoy pidiendo perdón, continuó, no lo merezco, pero quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice mal. Su voz se quebró. Y espero que esos niños sean felices contigo, más felices de lo que jamás fueron conmigo. No supe qué decir. Este no era el guión que esperaba. Por un breve momento, vi un atisbo de lo que podría haber sido si hubiera buscado ayuda hace décadas, pero ya era demasiado tarde, se había hecho demasiado daño. La Junta de Libertad Condicional negó su liberación, citando la gravedad de sus crímenes y las preocupaciones de seguridad en curso. Serían elegibles para solicitar nuevamente en 6 meses. Mientras se los llevaban, mi mamá me miró por última vez. Asentí levemente, no perdón, sino reconocimiento. Luego se fueron. Conduje a casa sintiéndome extrañamente vacío, como si finalmente hubiera dejado un peso pesado que había estado cargando toda mi vida. Cuando entré por la puerta, el apartamento estaba lleno del olor a galletas con chispas de chocolate. Mason corrió hacia mí, su rostro cubierto de masa de galletas, envolviendo sus brazos pegajosos alrededor de mis piernas. Estamos haciendo galletas sorpresa, anunció con orgullo. Se suponía que era una sorpresa, corrigió Karma, rodando los ojos pero sonriendo. Katie apareció desde la cocina, con harina en el pelo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, siempre perspicaz. Estoy bien, dije, sorprendido de que fuera cierto. De hecho, estoy mejor que bien. Ella salió, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Cómo te fue?, preguntó, preocupada en sus ojos. Les negaron la libertad condicional, pero honestamente, ya no importa. No pueden volver a lastimarnos. Esa noche, después de acostar a los niños, ella y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón mirando las estrellas. Nuestra boda era en un mes, nada elegante, solo una pequeña ceremonia con amigos cercanos. Los niños estaban encantados de ser parte de ella. Mason se tomaba muy en serio sus deberes de portador de anillos, practicando caminar lentamente por nuestro pasillo con una almohada. ¿Alguna vez piensas en cómo podrían haber sido las cosas de manera diferente?, preguntó ella, con la cabeza en mi hombro. Pensé en el yo de 7 años prometiendo vivir con mis padres para siempre. Pensé en el yo desesperado de 20 años tratando cualquier cosa para ganarme su aprobación. Pensé en el cheque de 200,000 pesos que casi les había dado, pensando que lo arreglaría todo.
Sí, dije. Pero entonces no te tendría a ti ni a los niños. No cambiaría esto por nada. Ella sonrió, tomando mi mano. Dentro, podía escuchar a Karma tocando suavemente su guitarra, a Katie cantando con ella. Mason probablemente se había escapado de la cama para unirse a ellas, como lo hacía casi todas las noches. No era la mansión de oro con la que soñaba a los 7 años, era mejor, era hogar.